Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, todo el pueblo, asombrado, acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a con nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis el indulto de un asesino, matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Por la fe en su nombre, que veis aquí y que conocéis, ha recobrado el vigor por medio de su nombre. La fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud, a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios, y envía a Jesús, el Mesías, que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de la que Dios habló desde antiguo por boca de sus santos profetas. Moisés dijo: El Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga, y quien no escuche a este profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres, cuando le dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis allí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Después de escuchar a San Pedro en ese sermón de la Pascua, cuando él le habla a todos los israelitas y les dice que habían asesinado: «Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos». Pues les habla con un sentido muy positivo. ¿Para qué? Pues para que rectifiquen y se conviertan, porque el Señor dice: «El Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo, escuchadle todo lo que os diga», y lo que había dicho Moisés, se lo recordó. «Y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo». Y vosotros sois hijos de ese profeta, los hijos de la alianza. Bueno, les habla de bendiciones, les habla del tiempo pascual, les habla de una alegría que muchos no la palpamos. Y hay muchos cristianos que tienen miedo a la alegría. El Santo Padre los calificaba, el Papa Francisco, que en paz descanse, cristianos murciélagos. A ver, ¿soy yo un cristiano murciélago? Los murciélagos solo quieren estar en las tinieblas, no salen a la luz, no se regocijan con alegría, están siempre tristes, quejosos, lamentosos, picajosos, espantosos. ¿Por qué? Porque eso no es cristiano. Bueno, pues él, con un poco de buen humor, como tenía el Papa Francisco y lo sigue teniendo ahora que va a marcha al cielo, pues decía él: son cristianos que van con cara de funeral, moviéndose en la sombra en lugar de dirigirse a la luz de la presencia del Señor. Cristo está vivo. Esto es un punto muy importante porque es la fuente de la alegría pascual. Y en tiempos de esperanza como es este año, yo tengo que salir de mis tinieblas y empezar a vivir con fe que Cristo está vivo. ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué estás tan feliz? ¿Por qué estás tan contenta? Porque Cristo está vivo. Me lo he encontrado en el mercado, me lo he encontrado en el metro, me lo he encontrado en ese pobre que estaba en la calle, me lo he encontrado en mi esposa, me lo he encontrado en mis hijos. ¿Tú lo ves?
Mira que es lo mismo que le pasaba a los apóstoles. Bueno, pues el hilo conductor de la liturgia de hoy es precisamente ese contraste que aparece ya en los apóstoles. Entre los sentimientos que experimentaban los apóstoles después de la resurrección del Señor, por una parte, contentos, alegres, la alegría de saber que había resucitado y que se estaba mostrando a algunos, y hoy a todos los que estaban allí. Y por otra, el miedo de verlo de nuevo en medio de ellos, de entrar en contacto real con su misterio viviente, que está vivo. Es misterio, sí, pero está vivo. ¿No te lo encuentras? Pues inspirándose en el Evangelio de hoy, el Santo Padre recordó efectivamente que la tarde de la resurrección los discípulos estaban contando lo que habían visto. Fijaros en las palabras del texto, porque son muy importantes. Ya había aparecido el Señor a los 2 discípulos de Maús que hablaban de su encuentro con Jesús durante el camino. Así estaban, de cháchara, contando unos, contando otros, y también Pedro, porque se había aparecido a Pedro. En resumen, todos estaban contentos porque el Señor había resucitado. Unos porque lo habían visto, como los de Maús, y otros porque habían hablado con Él. Y otros pues porque habían visto que los paños que había en el sepulcro, allí no estaba el cuerpo. Y el Señor había traspasado esos paños. Bueno, pero estaban seguros de que sí, de que el Señor había resucitado. Pero precisamente estaban hablando de estas cosas, el Evangelio lo relata, cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Y amigo mío, ¿qué ha pasado ahí? En ese momento sucede algo diferente de la paz. En efecto, el Evangelio describe a los apóstoles, fijaros cómo dice, aterrorizados y llenos de miedo. No sabían qué hacer y creían ver un fantasma. Normal, claro, si te aparece el Señor, lo primero que te da es un susto. Susto porque no es de lo habitual, lo ordinario. Pero es que está vivo y todos los días hablo con Él, aunque no lo vea con los ojos y no se me aparezca. Así, todo el problema de Jesús era decirles, pero mirad que no soy un fantasma, palpadme, mirad mis heridas. Le hicieron comer, le ofrecieron un trozo de pez asado. No se lo creían, el Señor lo tomó, comió delante de ellos. No había manera de que aquello lo vieran y lo aceptaran, ¿no? Y además en el texto se lee las palabras estas. Como no acababan de creer por la alegría, ¿y eso qué es? O sea, ¿estaban contentos? ¿Se les ha ido ya la alegría de creer, de verlo? Ese es el punto focal. Los discípulos no podían creer porque tenían miedo a la alegría. En efecto, o sea, Jesús los llevaba a la alegría de la resurrección, la alegría de su presencia en medio de ellos, pero precisamente esa alegría se convirtió para ellos en un problema para creer. Por la alegría que creían, o sea, pues digo, por la alegría que tenían, se habían quedado estupefactos y estaban atónitos, pero no estaban alegres. No acababan de creerlo. Bueno, pues en resumen, los discípulos preferían pensar que Jesús era una idea, que era un fantasma, pero no la realidad. Esa actitud, el Papa decía, explica también que hay tantos cristianos de funeral, cuya vida parece un funeral permanente, cristianos que prefieren la tristeza a la alegría, todo está mal, todo está fatal, no encuentro ningún motivo de alegría. Pero si tienes al Señor todos los días y está vivo, aprende a encontrarte con Él. Precisamente como esos animales, decía el Papa, que logran salir solo de noche, pero que a la luz del día no ven nada, como los murciélagos. Y con sentido del humor diríamos que son cristianos murciélagos, que prefieren la sombra a la luz de la presencia del Señor. Bueno, pues más bien tendríamos que preguntarnos hoy, ¿pero tú hablas con Jesús? ¿Le dices, Jesús, creo que estás vivo, que has resucitado? Lo haces cuando estás en casa, lo haces cuando estás en la calle, lo haces cuando vas a la compra, lo haces cuando estás haciendo deporte, lo haces en tu trabajo. Que estás cerca de mí, que no me abandonas, que estás vivo.
Este es el diálogo con Jesús propio de la vida cristiana, que está animado por la certeza de que Jesús está con nosotros, de que está siempre con nuestros problemas, que está siempre con nuestras tragedias, que está siempre con nuestras dificultades y con nuestras obras buenas. No es un ser que está allá y que yo le pido ayuda porque sí, creo en Dios, existe, pero está allá. Que no, que está contigo. Todavía no me doy cuenta. Bueno, por eso vamos a hacer lo que dijo el Papa, que en el cielo esté, para que haga con todos nosotros lo que hizo con los discípulos. Hoy acaba el Evangelio así, que tenían miedo a la alegría. Le pedimos que abra nuestra mente. Eso es lo que dice el Evangelio, de que hasta ese momento no entendieron. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Bueno, pues que el Señor abra nuestra mente, decía el Santo Padre Francisco, y nos haga comprender que Él es una realidad viva, que tiene cuerpo, que está con nosotros, cuerpo resucitado, no es un fantasma, y que nos acompaña, que ha vencido. Pidamos al Señor la gracia de no tener miedo a la alegría. Que la Virgen nos acompañe para este reconocimiento pascual, que es importantísimo, y no solo en la Pascua, sino en el tiempo ordinario y en toda nuestra vida. Que así sea.